que cada día estéis llegando aquí para oír los temas que os vengo a presentaros. La verdad es que os he de decir algo. Si esto lo hiciésemos en mi territorio, difícilmente las mismas personas vendrían día a día. Allí, como mucho, las personas se mueven de fin de semana para escuchar alguna cosa. Entre semana es realmente difícil porque la gente trabaja muchas horas, si tienen trabajo, y después ya llegan tan agotados que lo único que tienen ganas es de cenar, sentarse delante de la tele y ¡pum!, ya desconectarse hasta el día siguiente, ¿no? Pero bien, veo que vosotros sois de la gente que se mueve, gracias a Dios, y eso vale la pena tenerlo en cuenta, porque ya os digo que no en todas partes es así. La lectura que ha leído nuestro hermano al principio, del capítulo 5 de Santiago, nos está haciendo una referencia, sí, ciertamente a todas las épocas, sobre todo caras a la gente adinerada, que se dedica a seguir acumulando riqueza en vez de distribuirla, ayudar y hacer tantas cosas más necesarias. Y hemos terminado la lectura en el versículo 6, pero me gustaría que después de leer estos 6 versículos leyésemos también los 2 siguientes, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bien, en este contexto vamos a tratar de este tema, que realmente es más concretamente a lo que se estaba queriendo referir la profecía del apóstol Santiago. Él estaba tratando sobre el tema económico. En definitiva, cuando leéis los versículos nos damos cuenta de que hay quejas de los trabajadores hacia los patronos, porque no reciben un salario justo y a veces además terminan mal. Todo esto es conflicto laboral. ¿A partir de qué época han habido conflictos laborales? ¿Esto sucedía en la Edad Media? Bueno, alguien se podía quejar un poco, pero si se quejaba, ¿qué le sucedía? Pues que iba a terminar mal. Los grandes señores feudales con sus grandes terrenos, lo único que hacían era tener siervos, que más que siervos ya eran esclavos, y les quedaba un pequeño margen para ellos, y no te quejes, porque si no, la mano dura iba a actuar. Prácticamente este texto, o estos versículos que hemos leído, tienen una aplicación a partir de cierta época, y es a partir de la Revolución Industrial. Es cuando empiezan a generarse los movimientos, al cabo de un tiempo, sindicales, la agrupación de trabajadores en gremios, y que en consecuencia empiezan a plantar cara también a los propietarios de las empresas que les dan trabajo. En consecuencia a todo esto, empiezan a haber manifestaciones, huelgas, y es cierto que los sindicatos han conseguido grandes beneficios para los trabajadores con el paso del tiempo, pero también han creado situaciones de caos. No sé si sabíais que Elena White trata en profundidad sobre los sindicatos, los gremios laborales. Hay toda una temática que tenemos en las conferencias del Gran Engaño dedicada única y exclusivamente a los sindicatos, donde además podemos demostrar con datos en la mano cómo esas uniones laborales estaban hechas por el mismo Vaticano. Y evidentemente cuando sabemos que la mano negra está detrás, puede aparentar bondades, ayudas, pero detrás se esconde siempre algo más.
Pues bien, presentamos datos como incluso sindicatos comunistas, socialistas, en verdad todos habían sido hechos por movimiento católico. Y fue un papa el mismo que lo propició, el que instó a que se hicieran. Todo esto ha servido ciertamente para beneficio de trabajadores, pero a veces para conflictos graves. Y sabéis, Ellen White escribió mucho de qué sucedería al final con toda esta situación. Pero no solo esto, sino que evidentemente esto iba ligado a algo más. Y era un tema crucial que ahora estamos viviendo prácticamente en todo el mundo. Crisis. Con la crisis, automáticamente la confrontación está servida entre los que dan trabajo y los que lo buscan. Os he traído un resumen de una serie de noticias que han acontecido hace relativamente pocos días y va a servir para introducirnos en la cuestión: ¿la crisis se va a solucionar? Hay personas que creen que esta crisis ya se está terminando. Hay personas que creen que la crisis aún tardará un poco, pero después se superará. Y hay personas que no tienen ni idea de qué va a pasar. Nosotros tenemos la segura palabra profética. Y esta sí que no falla. Y nos dice qué va a acontecer en verdad. Pero, ¿sabéis? Vamos a situarnos primero para que veamos cómo realmente esta crisis, que ha sido provocada, y no por lo que nos dicen los medios de comunicación, está hecha premeditadamente para conseguir un objetivo en este mundo. Vamos a adentrarnos, después de ver estas imágenes ya gráficas, porque no solo es crisis, vamos a hablar de crisis y ecumenismo. Y diréis, ¿y qué tiene que ver la crisis con el ecumenismo? Y eso es el ecumenismo, ese movimiento que quiere aglutinar a católicos y protestantes, pero que no solo abarca católicos y protestantes, puede llegar a abarcar todo el resto de creencias de este mundo, unidos. Entramos en el apartado para crisis y aquí tenéis a esta señora que supongo que la conocéis de sobra, dirigente del Fondo Monetario Internacional. La economía de la eurozona puede volver a entrar en recesión si no se hace nada, dice ella. Señal de que ya, al menos, cualquier persona que tenga que ver con este grupo de dirigentes económicos a nivel mundial ya ven que la situación no se arregla y que hay que hacer algo más. Evidentemente que ellos ya saben muchas cosas y saben que esto no se iba a arreglar de inmediato. Pero cuando ya se están dando estos mensajes, ya se están dando para que la población vaya asimilando conceptos y vaya preparando esta parte de aquí, porque quiere decir que irá recibiendo y recibiendo por parte de los gobernantes, de los dirigentes económicos del mundo. El FMI advierte que la economía global está en peligro y pide acciones más audaces. Cuando se trata de hacer acciones más audaces, puede ser hacer cambios en la economía para que el sistema funcione de nuevo, pero también quiere decir muchas veces que hay que hacer cambios en el salario de las personas, en los horarios laborales y en muchas otras cosas. Las parroquias que dan de comer a los sin techo están desbordadas. ¿Qué está sucediendo? Esto está aconteciendo en distintos lugares. En España es un hecho. Si antes, hace unos años, los comedores para las personas que no tenían dónde ir iban dando servicio, ahora están completamente desbordados. Cuando oís testimonios de personas que están trabajando en esos lugares, te cuentan cómo realmente no dan abasto. Necesitarían estar más gente trabajando para estas personas que están en estas condiciones, recibir más ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay más personas en más mala situación. No son personas que deciden ser vagos o no trabajar y son bohemios. No, no. Son personas que la mayor parte de ellos últimamente tenían hasta sus propios negocios,
pero se han ido hundiendo, hundiendo y hundiendo. Y se han visto que no solo les han cerrado la empresa o la han tenido que cerrar, sino que han quedado con grandes deudas, han quedado que no pueden pagar sus viviendas y finalmente tienen que ir entre cartones a pasar la noche, aunque haga frío, en plena calle. Ya veis, aquí tenéis mujeres que están dedicándose a esta labor. Hay personas que lo hacen de todo corazón además y no paran en esta labor. Standard & Poor's empeora a negativa la perspectiva de Francia y rebaja la calificación de Finlandia. Mirad una vez más, en países que parecía que podían ser bastante pujantes a la hora de llevar la economía adelante, como son Francia o Finlandia, cuidado, también tienen ya sus problemas y que se van acrecentando. Y estas agencias de calificación de riesgo, asuntos económicos, de inversiones y demás, están ya demostrando que, cuidado, estos países tienen ya sus fallas. El 1% de los más ricos posee casi la mitad de la riqueza global. Es realmente impresionante. 7.000 millones de personas no hay en este mundo, más o menos, y solo el 1% de los más ricos ya posee casi la mitad de esa riqueza global. Si miramos Santiago, capítulo 5, entendemos muchas cosas. Y evidentemente algo está sucediendo. Hay una muy mala distribución de la riqueza mundial. Pocos se quedan mucho y muchos se quedan apenas sin nada o nada. Y uno cuando ve estos datos piensa, ¿y qué hacen toda esta gente que tiene tanto dinero con el dinero? Porque ya deben tener tantas cosas que ¿en qué más invierten? Bueno, es cierto que algunos de ellos son filántropos, pero a veces son filántropos porque ser filántropo, eso de dar dinero caritativamente, también en según qué países desgrava impuestos. O sea que cuidado, no es solo todo corazón a veces. Pero ¿por qué esto no lo soluciona nadie? ¿Por qué no hay una legislación que promueva que haya que repartir al menos un poco? ¿No? Evidentemente esto no interesa. 11 millones de italianos no pueden cubrir sus necesidades alimentarias. Estamos hablando de un país también de Europa, Italia, con una tradición histórica impresionante. Pues en fin, ya veis, 11 millones de personas. El 12,3% de los trabajadores españoles por debajo del umbral de la pobreza según Comisiones Obreras, que es un sindicato comunista en España, creado por el Vaticano, por cierto. Ya veis qué cantidades. Estar debajo del umbral de la pobreza es que prácticamente los ingresos que tienen, sea del modo que sea, son irrisorios y con ellos no cubren absolutamente nada de nada. Y por cierto, ¿sabéis qué está sucediendo, al menos en España? Cuando yo tenía unos 20 y pocos años, lo que estaba de moda era, más o menos, todos trabajaban y ¿qué hacían? Se emancipaban de los padres. Aunque no estuvieran casados, se alquilaban un piso o se compraban un piso. Y así los padres se quedaban enseguida prácticamente solos, mientras los hijos ya volaban de casa. Ahora la situación es otra muy distinta. Como no pueden pagar, esos hijos regresan al hogar. Pero resulta que muchos de esos hijos ya no tienen 20 y pocos años. Tienen quizás 40 y pico, 50 y algo. Y aún tienen que volver a casa de los padres. Y además van cargados con su familia, mujer, hijos, y tienen que quedarse a vivir en casa de los padres y viviendo o subsistiendo con la pensión que reciben de jubilación los padres, que precisamente no suelen ser grandes cantidades.
Y así están viviendo como pueden muchísimas familias en España. Pero seguro que eso no es solo en España, debe ser en otros lugares, porque cuando vemos las situaciones de Grecia, Portugal, etcétera, tampoco está la cosa para tirar cohetes.